Hoy vamos a iniciar una palabra en la cual cuando nos convocamos a Dios, estamos llevando este contexto de la palabra de Dios. Pero vamos a pedir la dirección de Dios que nos dé orientación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta santa tarde, Señor. Bendiga este estudio que hoy vamos a tener, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé fortaleza, Señor, y que nos enseñe el camino de la verdad y la prosperidad. Y así seguimos preparándonos para la obra del Señor, para la segunda venida de Cristo Jesús. Por tu Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Amén y amén. Bueno, así estamos iniciando un tema que tiene por título La piedra viva. ¿Qué es la piedra viva? ¿Qué significa la piedra viva? ¿Qué es la roca? Por eso, cuando iniciamos este estudio, vamos a iniciarlo. ¿Cómo podemos consultar a Dios? ¿Cómo podemos consultar a Dios? Bueno, vamos a empezar con el tema Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido y real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. En otro tiempo, cuando yo vivía en el pecado, que vivía desobediente al carácter de Dios, pero Dios me dio la oportunidad, a través de Cristo Jesús, alcanzar misericordia. A través de Cristo Jesús me bautizo y soy una nueva criatura para Dios cuando yo acepto a Cristo Señor como nuestro Salvador para tener vida eterna a través de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Y fíjate lo que me dice a mí aquí, lo que me dice Segunda de Timoteo. Vamos a estudiar Segunda de Timoteo porque me lleva más a entender el mensaje de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, él me está enseñando a mí a que yo sea sobrio, sólido, fuerte, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, transmitir la verdad de la palabra de Dios, transmitir las sagradas escrituras, llevarla al concepto de que toda persona conozca la verdad de su palabra. Entonces, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios, pero decae y no quiere volver a levantarse, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde está el error. Nosotros tenemos que continuar fortaleciéndonos en la palabra de Dios para que cada día podemos llenarnos de gloria, de fortaleza, llenarnos de cada día de seguir creciendo en su palabra. Y cada día aprendemos más de la Sagrada Escritura porque nos fortalecemos en su palabra. Ahora fíjense usted lo que me dice a mí, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Fíjense lo que me dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Bueno, cuando uno está preparado y se ha mantenido firme en la obediencia del Señor, bueno, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Se ha mantenido fuerte en la palabra de Dios. Y fíjate lo que me dice el versículo 8. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si yo amo la venida de Cristo Jesús, tengo que estar fuerte, fortalecido en la palabra de Dios, creciendo cada día y estar obedeciendo el mandato divino, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, para yo vivir bajo la gracia y vivir la armonía y el gozo verdadero de la palabra de Dios. Y fíjense usted lo que me dice a mí, lo que me dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Fíjate lo que me dice Primera de Pedro. Por eso es bueno resaltar la palabra de Dios, escudriñarla. Vamos a estudiar la Primera de Pedro. ¿A dónde nos lleva Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 19? Me dice lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, en donde nosotros vamos a permanecer firme en la roca fuerte, en la roca viva, en Cristo Jesús, sino con la sangre que Él derramó, esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Ahora, cabe resaltar, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, nosotros cuando aceptamos a Cristo en la obediencia de su palabra, estamos buscando la vida eterna, porque a través de Cristo Jesús volvemos a tener la comunicación con nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. Es a través de Cristo Jesús, porque Él es el que lo lleva al Padre. Él es nuestro intermediario entre Dios y el hombre. Cristo Jesús es nuestra salvación. Ahora, cuando estudiamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, ¿qué me dice? Fíjate lo que me dice, ponga atención. Vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual. ¿Qué me dice? Vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual. ¿En dónde vamos a obtener la casa espiritual? Es a través de Cristo Jesús, en la obediencia de la palabra. ¿Y cuál es la piedra viva? ¿Cuál es la roca fuerte? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es Cristo Jesús, en una obediencia de su palabra. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, nos convertimos en la piedra viva, viva. Y eso es lo que Él nos enseña a nosotros. Sé edificado como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios nos está haciendo el llamado cada día que obedezcamos el mandato divino de su palabra. Y Él nos llama a cada rato, nos dice: búscame que yo estoy aquí esperándote, hermano. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que tú y yo nos salvemos, que todos nos salvemos. Y fíjate lo que nos dice, aquí hay un texto que es muy importante. Aquí vamos a resaltar este texto, que es Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. ¿Qué me dice Segunda de Pedro? Vamos a estudiar la Segunda de Pedro. Aquí está. Y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué significa esto? Y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, pregonero. Noé, cuando anduvo predicando el evangelio eterno durante 120 años, cuando se le apareció el ángel del Señor a Noé y le dijo que iba a venir un gran diluvio, y el ángel del Señor le dio las indicaciones para que construyera el arca, para que el mundo se salvara.
al que obedeciera el carácter de Dios. Pero fue todo lo contrario. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas oyeron el mensaje que Noé le transmitía durante 120 años? Fueron 8 personas, incluyendo a Noé. Por eso aquí, y si no perdona al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia porque fue el que obedeció el carácter de Dios, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Todo había quedado destruido porque el mundo no oyó el mensaje de Noé, que era predicar el evangelio eterno para que se arrepintieran y buscaran a Dios. El arca que Noé construyó significa Cristo Jesús. Cristo Jesús es el arca de la salvación. Por eso que tenemos que entender el mensaje de la palabra de Dios. Y de aquí, cuando estudiamos la segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, las 8 personas que se salvaron, incluyendo a Noé, fueron las que entraron al arca de la salvación. Y esos fueron los que se salvaron, 8 personas. Vamos a continuar con Tito. Con Tito en el capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice Tito? No salvo por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. Hermanos, aquí está lo que nos dice Tito. Tito nos da una orientación, una formación en la cual nosotros tenemos que seguir el camino de la obediencia, transmitir la verdad de la palabra de Dios, como nos dice Tito en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, tenemos que llevar la obra del Creador, transmitirla y llevarla para que el pueblo de Dios conozca la verdad de su palabra. Y por eso que tenemos que seguir indagando. Vamos a estudiar Hebreo. Hebreo nos dice algo que es muy importante y nos lleva a entender más el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estudiar Hebreo. Hebreo, en el capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. ¿Qué nos dice Hebreo? Vamos a estudiarlo. Fíjense lo que nos dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y en dónde es lo que nosotros vamos a obtener la gracia? Es en Cristo Jesús. Pero ser obediente al mandato divino de la palabra de Dios. Ahí vamos a alcanzar la formación. Ahí vamos a vivir la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros andamos obediente al mandato divino que es la palabra de Dios. Obedecer, hermano. Ser obediente. Porque ¿dónde está el socorro? En donde nosotros reposamos. Es en Cristo Jesús, en la obediencia. Hermanos, tenemos que seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar a Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Viste lo que nos dice Romanos? Es bueno estudiar, hermanos, porque a cada uno de mis hermanos,
yo lo llevo a las Sagradas Escrituras. Yo lo llevo a esa la palabra, porque no son palabras mías, es palabra de Dios. Entonces, cuando yo le nombro los textos, es porque es palabra de Dios, no son palabras de Ramón García. El estudio que yo doy es para que la gente se prepare y conozca la verdad de la palabra de Dios. En un escrito está. Fíjate lo que nos dice el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3. ¿Qué me dice el versículo 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, porque ¿qué hace la ley de Dios? La ley de Dios no te va a salvar. A ti la ley de Dios no te va a salvar, ni a mí me va a salvar la ley de Dios. A mí la ley de Dios lo que hace es condenarme. A mí quien me salva es Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. A mí me salva es Cristo Jesús cuando obedezco el carácter de las Sagradas Escrituras. Toda la Sagrada Escritura en un escrito está. Por eso, hermanos, la palabra es concreta, es fundamental cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, porque la palabra es pura cuando la entendemos y la comprendemos y llevamos al concepto de la obediencia de su palabra. Y por eso, para entenderlo mejor, voy a volverlo a leer. Porque lo que era imposible para la ley, porque a ti la ley no te va a salvar. A ti la ley lo que hace es condenarte cuando nosotros desobedecemos el carácter de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, cuando nosotros acudimos a Cristo Jesús en la obediencia, es quien me salva. A mí la ley no me salva. A mí la ley lo que hace es condenarme. Por eso cuando leemos a Romano 10:4, ¿qué me dice Romanos 10:4? Fíjate lo que me dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree. Es el fin de la ley, es Cristo Jesús, claro. Porque la ley, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es condenarme. Entonces, para yo vivir bajo la gracia, la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia, para yo vivir bajo la gracia. Es importante resaltar lo que Dios nos habla en su palabra. Y fíjate usted lo que nos dice Mateo 5:13. Fíjate lo que nos dice Mateo 5:13. Vamos a estudiar a Mateo 5:13. Ponga atención lo que nos dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y entendemos el mensaje de su palabra, entendemos y nos fortalecemos en la palabra de Dios y decaemos, ¿de qué sirve? Y eso es lo que nos da a entender este texto. Si la sal es pura, pero el día que la sal deje de ser pura, se desvanece. Igualmente cuando nosotros desobedecemos el carácter de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando desobedecieron el carácter de Dios? Cuando Dios le dijo, puede comer de todo árbol que da fruto, pero menos de aquel. Le dijo que el día que comieren morirán. ¿Desobedecieron el carácter de Dios? Claro que sí lo desobedecieron. Entonces, nosotros soy la sal de la tierra. Recuerde, soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros decaemos y no seguimos obedeciendo el carácter de Dios? No seguimos obedeciendo la Sagrada Escritura. Desvanecemos, decaemos y de nada sirve. Entonces, desvaneciere. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, Dios nos está haciendo el llamado que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, firmes en la obediencia de la palabra de Dios, firmes en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que Él nos está diciendo, mantenernos firmes en su palabra. Y fíjate lo que me dice Mateo 7:21. Vamos a estudiar Mateo 7:21. Aquí me dice, mira. Mateo 7:21. Fíjate lo que me dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Esto sí es hermoso, mira. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor dirá, entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de la maldad. Por eso es bueno resaltar lo que Dios nos está hablando en su palabra, porque son muchos los que se hacen pasar engañando al pueblo de Dios. Engaña al pueblo de Dios. ¿Por qué lo engaña? Porque no predica la verdad de la palabra de Dios. No lleva el mensaje correcto de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios, entender la palabra, para que Dios nos dé fortaleza día a día de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella nos llenamos de sabiduría y entendimiento de la palabra. Porque hay lobos, rapaces, que no están predicando la verdad. Por eso es que tenemos que estar atentos. Estar atentos. ¿Por qué atentos? Porque cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nadie nos viene a engañar. Nadie nos viene a engañar. Y por eso su palabra lo dice aquí clarito. En el versículo 21 del mismo capítulo 7, todo el que me dice, Señor, Señor, todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo? Es aquel que lleva la verdad de la palabra, llevando el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6 al 12. El que lleva y transmite la verdad de la palabra de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de la maldad. Hermano, mira, la palabra de Dios es puntual, es precisa. Por eso es que hoy en día hay muchas religiones, pero todas no practican la verdad. La verdad la consigue usted a través de la Sagrada Escritura. Por eso cuando nosotros consultamos a Dios y buscamos la verdad de la palabra de Dios, buscamos la base fundamental, que es la piedra viva,
que es la fortaleza divina en la cual nos consagramos en la formación espiritual a través de esa roca fuerte que es Cristo Jesús. Recuerde, hermano, quien nos salva a nosotros es Cristo Jesús. En Él es que vamos a obtener la salvación. La ley de Dios lo que hace es condenarme cuando yo ando en la desobediencia, porque a mí la ley de Dios no me va a salvar. A mí me salva es Cristo Jesús. La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús para obedecer el carácter de Dios. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta que la salvación la vamos a obtener a través de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, hermano. Vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando aquí a Mateo en el capítulo 11, versículo 28. ¿Qué me dice Mateo en el capítulo 11? Vamos a estudiar el capítulo 11, versículo 28. Aquí está. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, ¿en dónde nosotros vamos a descansar? Es en Cristo Jesús. Porque aquí Él me lo está diciendo en este versículo, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, nosotros vamos a descansar, vamos a reposar, es en Cristo Jesús. En Él reposamos, en Él descansamos, cuando andamos obediente al mandato divino de la palabra de Dios. Y fíjate lo que me dice a mí aquí Juan 3:16. Vamos a estudiar a Juan 3:16 para que usted tenga conocimiento de lo que estamos estudiando. Fíjate lo que me dice Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En donde nosotros vamos a tener vida eterna es en Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Ahí nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, pero obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo la sagrada palabra de Dios. Ahí vamos a alcanzar la formación espiritual, cuando nosotros alcanzamos esa formación, esa fortaleza que Dios cada día nos da, y alcanzamos lo que se llama la gracia, pero la gracia espiritual en la obediencia de la palabra de Dios. Hermanos, sigamos la ruta, la formación en la cual Dios nos está enseñando para nosotros vivir esta armonía, la que Dios nos da a través de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es amor, Dios es fortaleza, la fortaleza divina. Si me amáis, guarda mis mandamientos, porque Dios es amor. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, si tú crees en el Señor, es porque está obedeciendo el carácter de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús es que vamos a mantenernos firmes. En Cristo Jesús es que nos vamos a mantener fortalecidos y vamos a vivir eternamente. Pero cuando andamos obedeciendo el carácter de Dios. Hermano, la palabra es pura, la palabra es cristalina. La palabra es fortaleza. Cuando nosotros obedecemos ese carácter divino que Dios nos transmite todos los días, mantenemos la fortaleza divina de alcanzar la gracia. Y por eso yo le estoy haciendo un llamado a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Busquemos a Dios de corazón. Él nos está esperando con los brazos abiertos para que lo sigamos a Él en la obediencia de su palabra. Y fíjate lo que nos dice
el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 15. Vamos a estudiar a Hechos, el libro de Hechos. Vamos a estudiarlo en el capítulo 9. ¿Qué me dice en el capítulo 9? Versículo 15. Miren lo que me dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Hermano, Él nos está haciendo un llamado porque instrumento escogido me es este. ¡Wow! Eso es hermoso. Para llevar mi nombre. ¿Y cuál es el nombre que nosotros vamos a llevar? Es el nombre de Cristo Jesús, en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado, que llevemos ese evangelio eterno, que lo transmitamos, que lo llevamos a los gentiles, a todo el mundo, para que conozca la verdad de la palabra de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros le sirvamos a Él de corazón y llevemos el concepto de la formación para transmitirle el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo del 6 al 12. Hermano, Dios quiere que nosotros sigamos ese camino. Transmitir esa palabra, transmitir el mensaje de la palabra de Dios, ese concepto de amor, de armonía y de gozo. Y fíjate lo que me dice Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y fíjate lo que me dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios. ¿A quién le vamos a tener temor? Es a Dios. Y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El versículo 8 me dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 me dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el versículo 10 me dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el versículo 11 me dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 me dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado en este momento. Él quiere que cada uno de nosotros lo busquemos a Él, porque en Él está la salvación. A los obedientes de la palabra de Dios, a los que han obedecido el carácter de la palabra de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, pero entremos en la obediencia. ¿Cuántas personas se salvaron cuando el diluvio? ¿Cuántas personas se salvaron que entraron al arca de Noé? 8 personas. En este momento, el arca de Noé representa a Cristo Jesús, porque Él es el arca de la salvación. Como en los días de Noé, se va a volver a repetir la historia. Por eso Él nos está haciendo el llamado. Busquémoslo, porque Él es el arca de la salvación, que es representado en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Fíjate lo que me dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos, amados,
está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no fue en vano. Hermanos, yo los invito a ustedes. Vamos a trabajar por la obra del Señor. Vamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios para crecer cada día, para que la obra del Señor crezca, se fortalezca, para que muchas almas lleguen a los caminos de Dios en la obediencia de la palabra. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, sigamos esta doctrina de obediencia de la palabra de Dios. Y fíjate usted, cuando nosotros estudiamos a Marco, vamos a estudiar a Marco, en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el capítulo 16, en el versículo 15 y 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que nos bauticemos en Cristo Jesús. La palabra dice aquí, clara, es palabra de Dios. Y Marco lo dice en el capítulo 16, en el versículo 15 y 16. Y le dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, mira, Dios nos está haciendo un llamado. Bautícese en Cristo Jesús. Busque la palabra de Dios. Búsquela. Busque a Dios de corazón. Busque la Sagrada Escritura. Escudríllala. Aprenda cada día a fortalecerse en su palabra. Él quiere que tú y yo nos salvemos, que todo el mundo se salve. Él quiere que cada criatura, cada alma busque de Dios. Hermano, Él nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Busquémoslo de corazón. Él nos ama. Él quiere que tú y toda tu familia se salven, que lo obedezcan a Él, que le tengan temor a su palabra y que guardes los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está lo que dice su palabra. Voy a repetir Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 12. Me dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Hermano, aquí está la verdad y la verdad está aquí. A ti la ley de Dios no te va a salvar. A ti la ley de Dios lo que te va a condenar. ¿Por qué te condena? Porque es el que te señala cuando tú andas en pecado. A ti te salva es Cristo Jesús en la obediencia. El fin de la ley es Cristo Jesús cuando yo ando en la obediencia de la palabra de Dios. Él es el que me salva. Cristo Jesús. ¿Para qué? Para yo alcanzar la gracia, para tener nuevamente la comunicación con mi Padre, es a través de Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, hermano. Bueno, hoy quise traer este tema, la piedra viva, que es la piedra de la esperanza, es la roca firme que es Cristo Jesús. Quise traer este estudio para que usted conozca la verdad de la palabra de Dios. Conozca el amor puro de Dios. Conozca la palabra y escudríllala, hermano. Escudríllala. Yo los invito a cada uno de ustedes en su casa. Si tiene la Biblia por ahí tapada o debajo del colchón o debajo de la almohada, hermanos, sácala, límpiala y empieza a escudriñarla, a estudiarla, a prepararse
porque ahí es donde usted se va a fortalecer día a día en la palabra de Dios. Crezca en esa armonía, crezca en ese amor. Yo los invito a cada uno de ustedes. Bueno, que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Es una gran alegría que yo tengo porque estoy llevando el mensaje de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Dios me lo bendiga.